Y ella me dijo, no, Marcela, yo siendo anestesióloga y conociendo que aquí la podemos internar con el mejor, yo prefiero que mi hija llore durante la consulta, la sostenemos cuando yo no pueda que venga el papá o la tía y yo prefiero hacer eso porque sé que siempre hay un riesgo, incluyendo el riesgo de la muerte, así que no. Claro. ¿Cuáles son las expectativas del niño? ¿Cuáles son los miedos? ¿Qué piensa de la consulta? O sea, tiene que haber una comunicación entre el odontólogo y el paciente directo que es el niño. Que entiendan que la relación es propiamente con el niño y que tiene que haber una cooperación y una, pues sí, una amalgama y una buena química entre el niño Y y una yo. aceptación del Y una, tratamiento, ¿eh? y una Porque aceptación. Tienes toda la sí, razón. Tú sí. atiende a un paciente adulto y dile abre la boca y ya sabes a lo que va y ya sabe a lo que va. Pero un niño que Ujú. te patalea, se hace del baño, suda, grita, y pues empecé a sospechar algo literalmente con el entorno familiar. Y ya llamo a la mamá y le digo, oye, a ver, cuéntame, mira, para esta etapa ya debería estar mucho más avanzado. ¿Qué está sucediendo? Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Grupo Río Multimedia Educación. Y bueno, tenemos el día de hoy una vez más a nuestra odontopediatra de cabecera, a nuestra odontopediatra experta en el manejo infantil. Y bueno, como ustedes lo saben, Marcela Martín del Campo está con nosotros. Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, nos escuchan desde acá. Allá reportando desde Madrid. Es correcto. Desde Madrid, todavía no nos llega el calorón que tienen ustedes, espero que se tarde. Fíjate que está el calor, bueno, esta onda de calor no se ha quitado, estamos sudando cual carnitas en el aparador, En el pero bueno, pero asador. ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Hay que disfrutar todas las etapas del clima y de la vida. Oye, Marce, Claro, pues un agua y hablar de odontología. un Bien. agua, exacto, pero no lo limites, puede ser cualquier bebida que ellos quieran, que ellos deseen estar ahí compartiendo con nosotros. Les Tienes recordamos toda las la vías de razón. comunicación a través de Facebook, a través de Instagram, a través de TikTok, de las diferentes redes sociales. Les recordamos, van a aparecer aquí en pantalla. Bueno, suscríbanse, inviten a más elementos de la comunidad odontológica para que cada día seamos más. Y bueno, Sí, hoy que traemos sumemos. que sumemos, y de eso se trata, oye. Claro. Vamos a meter por ahí a algún amigo fisioterapeuta, ya lo verás, ya lo verás. Muy bien, está bien. Yo te empujo a Oye, uno por ahí. oye, Marcela, pues para mí es un verdadero gusto estar hoy platicando contigo sobre un tema que es, híjole, yo creo que demasiado importante dentro del tema de la psicología del paciente infantil y dentro del entendimiento que debe de tener el papá, la mamá o el tutor para cuando llevan a los pequeños a la consulta. Me refiero al manejo conductual del paciente pediátrico. ¿Qué tema, Marcela? Sí, este tema se me hace súper interesante porque mira, mucha gente, los alumnos siempre lo digo, me lo dijiste en la última plática, tú también, que hay gente que dice, no, es que a mí no me gustan los niños, Claro, pero las noticias en odontología es que aunque no te gusten, sí o sí te toca y a veces te toca el más difícil. Y sí, de por acuerdo. nuestra profesión hay momentos en los que no te puedes negar y un tratamiento tienes que hacer. Ya deja tú de que quieras sumar a tu consulta, es algo ético, no puedes a veces negarle la atención a un paciente y algunos de esos son pacientes infantiles. Entonces, para mí es básico que todos los odontólogos tengamos nociones de cómo llevar a los niños, por los niños y por nosotros mismos también, ¿eh? O sea, es Claro. facilitarnos el trabajo. Fíjate que muchos de los traumas, de los problemas sí, traumas que vamos generando ya como adultos y que tenemos y venimos arrastrando desde la niñez en respecto al tema odontológico, tienen que ver
mucho con una mala praxis en el consultorio, en el consultorio dental, vaya. Cuando llegan y de Totalmente. repente no existen los protocolos de manejo infantil en la consulta. Hay que recordar que los pacientes pediátricos no son adultos chiquitos, tienen una psicología Muy bien. absolutamente diferente, Marcela. Bien dicho. Primero, esa es una de las causas por las que seamos tan odiados. Y de una profesión, yo es que cada que digo que soy dentista, Claro. es que odio a los dentistas. ¿Por qué? Pues porque tuviste una mala experiencia. Y como odontopediatra me doy cuenta, porque luego a mí me llegan los pacientes que ya pasaron por otro tratamiento odontológico de alguien que Claro. supongo que no le gustaba, pero que además no sabía tratar niños, y me llega todavía mucho más complicado. Yo siempre les digo a los papás, mira, prefiero que un niño que no ha sido tratado nunca por nadie a que venga ya de un odontólogo con un trauma. Entonces, eso, imagínate, o sea, la verdad es que podemos meternos en la vida del paciente y sí que causar un conflicto que queda marcado de por vida. Y entonces, Llegan para no ya, ser esa claro. profesión tan odiada, mejor hay que prevenir, hay que prevenir. Fíjate que ya llegan con información cruzada. Eso es algo sumamente Sí. complicado porque, vaya, la información cruzada se da, bueno, en la experiencia, como tú lo sabes, con algún otro colega que tal vez tuvo dificultades en el manejo de la consulta, pero también la información cruzada se genera en la casa y en el ambiente escolar. Vaya, un niño que nunca ha sido Totalmente. expuesto. Ajá, exacto, un niño que nunca ha sido expuesto a un ambiente odontológico y de repente el amigo, el otro niño que llega, oye, me pusieron ortopedia, oye, me pusieron unos brackets y me dolió durísimo y lloré y maldito lo odié y mil cosas. Y el Ujú. niño de recién ingreso, pues ya llega con cierta predisposición. ¿Cómo luchar con Exactamente. eso, Marce? Ya llega rechazando. Y mira, es que es bien importante el por qué de que estamos aquí y que qué bueno que estamos teniendo este tema hoy, es justo eso. O sea, que tenemos que abordar diferentes fases. El niño en sí, ¿cómo vamos a hacer ese abordaje psicológico directamente con nuestro paciente? Para eso hay técnicas, que vamos a hablar hoy un poco de ellas. Y Claro. luego también lo que decíamos, cómo abordar lo que hay alrededor, el cuidador, la casa, todo el tema y la información que le llega a ese niño complicado, sus experiencias previas ya con algún odontólogo, y luego también ahí vienen los requisitos que tenemos que tener como profesional para hacernos la vida fácil. Y un paciente feliz, un paciente infantil feliz, son papás felices y odontólogo feliz. De verdad que si entendiéramos o aprendiéramos que el tratar al paciente infantil con técnicas para facilitar el tratamiento, nos lo va a facilitar a nosotros también. La consulta es que te cambia, ¿eh? Te cambia, a veces solo haciendo algunas cositas, te cambia a que trabajes tú fácilmente y disfrutes tu trabajo aunque no te gusten los niños, a que te compliques la vida, porque no solo es que se la compliques al paciente, que te la compliques a ti también y que tenga la complicación también con el papá o con la mamá o quien lo lleve a la consulta. Fíjate que Entonces, lo que, hay que sí, abordar claro. todo lo que hay alrededor. Fíjate que de lo primero que yo hago, no sé tú qué haces, y le quisiera preguntar también a la gente que nos sigue, a la gente que nos está escuchando, a los doctores, a las doctoras. Particularmente no me gusta la atención pediátrica porque se tiene que tener cierto, pues sí, carácter, cierta tolerancia ante la frustración, ante que te grite un niño en la cara, a que se te esté moviendo como un chilaquil, como ahí, durísimo ahí. No, o sea, no, yo no puedo con eso, Sí, es que pero aparte los niños son bien listos y luego sacan unas cosas que hay. no, vaya, pero sí he de decir que parte de mi experiencia en la ortopedia maxilar como ortodoncista que soy, sí me ha tocado, claro, hacer el manejo pediátrico, manipular bocas pediátricas en dentición mixta, poner algún lip bumper, poner algún aparato ortopédico como tal, ¿no? Pero fíjate, Marce, yo no sé cómo le haces tú, pero lo primero que yo hago al menos es la primer consulta o las primeras dos se las dedico a los papás. Literalmente a que uno, conocernos, que sepan en qué calidad, en qué tono de voz le voy a hablar, que sepan diferenciar entre un tono y una indicación, o sea, un imperativo a un grito, porque luego fíjate que también tiene una connotación legal. Entonces, ahorita si quieres hablamos de eso, pero
yo lo primero que hago es las primeras dos consultas, la primera consulta se la dedico literalmente a los papás. Claro, muy bien. Mira, ¿Tú cómo le yo, haces? yo, yo también divido, o sea, porque a ver, yo explico al niño todo lo que le voy a hacer y cuando a veces voy a conversar, porque también voy a preguntarle al niño, quiero saber eh, eh, cuáles son las expectativas del niño, cuáles son los miedos, qué piensa de la consulta, o sea, tiene que haber una comunicación entre el odontólogo y el paciente directo que es el niño. Y Sí, muchas claro. veces los papás se meten y no te dejan ahí ni siquiera, o sea, le preguntas algo al niño, que además también es para generar esa confianza y esa relación de Claro. cómo estás, cómo te fue en la escuela, y el papá es el que contesta, bien. Ah, pero dile esto, dile lo otro. Entonces, yo sí dejo muy claro también de voy hoy a hablar con Mariano y me dirijo a él con ojos, con oídos y corporalmente doy la atención al niño y también a los papás cuando tengo que hacer consulta con ellos. Entonces, yo hago justo eso, o sea, separo. Inclusive hay consultas que, sobre todo cuando son tratamientos pediátricos de bebés, yo les digo Claro. a los papás, mira, si puedes, o vienes con alguien más para que después de que yo revise a tu hijo se salga con él y lo cuide, o si no Claro. vamos a hacer otra consulta solo tú y yo. Porque también los papás no prestan toda la atención porque a veces están viendo que si el niño ya te agarró la triple y ya está mojando ahí todo el consultorio, ¿sabes? Bueno, eso los papás que sí se dan cuenta, porque hay otros que el niño está destrozando y los papás Hay otros que el están niño como está si nada. endemoniado y no manches, no, no le dice nada y ya te está desarmando la puerta de la No, unidad. no. No puede ser. No, Sí, no, sí. no, sí, sí, si yo te contara lo que he visto, sí, y a veces hasta contra los propios papás, o sea, hay niños que le pegan a los papás, gritan a Sí, los no. papás, Y entonces tú yo queriendo sí soy, explicar y el niño está claro, como poseído ahí, no imagínate tú puede ahí ser. en medio de sí, pues la verdad, ese circo, a veces hay papás que, bueno, obviamente no pueden, pero van con 3 niños a la consulta o 4, y hay uno que Claro, está en la silla una mamá o un papá solo cuidando a los otros, entonces ese papá ni siquiera está receptivo a exacto, escuchar, porque exacto. no tiene cómo ponerte atención, obviamente tiene otras prioridades, entonces siempre vas a necesitar la cooperación del papá, sí o sí, porque muchos de esos tratamientos, sobre todo ortopedia, ortodoncia, a veces son cosas que tienes que hacer en casa, tanto la higiene del aparato, cómo activar, Claro, cosas así. Entonces, sí el papá se tiene que involucrar y sí los papás tienen que ser parte responsable del tratamiento. Entonces, también tiene que haber esa recepción de la información. Entonces, sí que muy bien, Eli, tienes un punto. Tenemos palomita, que, me he portado palomita, bien, bien, lo he bien. hecho Todavía bien. no los has querido amarrar, todavía no has dicho que se pueden amarrar. Entonces, Fíjate sí que que hay sí, que dividir y saber la dividir. información hacia dónde va y dirigirla directo. Sí, fíjate que a mí me ha servido mucho eso y en esa primer consulta que yo se la dedico a los papás, hablo justamente de cómo, uno, cómo le voy a hablar al menor, dos, que entiendan que la relación es propiamente con el niño y que tiene que haber una cooperación y una, pues sí, una amalgama y una buena química entre el Y niño y una yo. aceptación del tratamiento, ¿eh? Y una Porque, aceptación. Tienes toda la sí, razón, o pero sea, fíjate que sí, me ha tocado papás que son súper aprensivos, papás que tú te preguntas, oye, ¿por qué mi hijo llora tanto? ¿Y por qué mi hijo no coopera? ¿Y por qué mi hijo tiene un problema de conducta? Y empiezas a entrevistar al papá, Marcela, o a la mamá, y te y te das das cuenta. cuenta Sí, sí, de no, no dónde tienes ni que ser viene el psicólogo. rollo. No, No, te sí, das sí, cuenta sí. que el del Es rollo muy es el evidente. papá, es la mamá, y que casi que les dice uno, bueno, espérame, te tengo que educar literalmente en cómo vamos a trabajar con el niño, porque me ha tocado, fíjate, en la historia de la profesión me ha tocado que ya, bueno, les explicas todo y ya cuando pasas al niño para hacer la primera inmersión a la consulta, el papá en la puerta o en la mamá le han llegado a decir a algún niño, y pórtate bien, porque si no ahorita te ponen tu inyeccioncita. ¿Qué Claro, claro. onda? O sea, no sabes la No, cantidad de pacientes que tengo que a veces no quiero entrar, o sea, ni entrar y yo, pero a ver, ¿por qué? Es que me vas a inyectar. Y yo, ¿quién te dijo claro, eso? Mi papá, mi mamá, o sea, claro. sí, entonces a veces, mira, yo ahí a veces soy un poco como directa y es, ah, vale, muy bien, pero tu papá no es quien te va a tratar, tu papá no conoce ni siquiera el tratamiento, entonces mejor pregúntame a mí que yo soy la que sabe y soy la que te va a decir la verdad.
Y con el papá es, no me gusta que le mientas porque ni siquiera sabes lo que yo voy a hacer. Y tú estás mintiéndole, uno, a tu hijo, y dos, estás evidentemente empeorando el procedimiento. O sea, es que Claro. sí, pero esa es historia muy, muy común, muy común. Y no, hombre, y bueno, a veces cuesta más trabajo educar al papá, a la mamá y propiamente de manera secundaria, al niño, ¿no? Y bueno, Sí. vaya, entender también, Marce, que el paciente, lo dije hace un momento, el paciente pediátrico no es un adulto chiquito, sino que tienen un mundo de fantasía acorde a edad. ¿Te acuerdas de eso? Cuando nos decían, el bebé desde nacido a los 3 años, tiene ciertos estímulos que Ujú. lo, que lo, que lo favorecen. De los 3 a los 6, el niño se empieza a interesar por el mundo desde otra perspectiva. Fantástico, mágico. Fantástico. De los 6 a los 9 siguen creyendo en el mundo fantástico. Y el odontólogo tiene que Ujú. entrar en un rol de, pues yo le diría casi hacer un stand-up de repente con el niño, un monólogo con el niño, hacer Sí, una obra literal, una obra verbal con el niño, bajarse a su ujú, mundo mágico, porque sí. si no, no haces clic. Y mira, no es tan difícil, Eli. Yo soy de esas odontólogas que no creas que soy de las que se viste de payasito y mira y el monito que les canta. No, ¿eh? Yo muchas veces veo y admiro a muchas colegas y colegos Y que los veo que son, colegos, y los colegos, que veo que son, ¿sabes? O sea, que hasta se disfrazan y tienen los consultorios increíbles y les no, yo no puedo. cantan y tal. O sea, yo la verdad es que tengo una pantalla, tengo aquí una auxiliar que es lo mejor del mundo porque ella de hecho es la que canta. Yo ni es que ni siquiera hago vocecita de, no, yo hablo como estoy hablando contigo, o sea, pero sí que tienes que tener una noción de conocimiento para hacer ese abordaje psicológico. Tienes que saber y comprender las etapas de los niños, como tú acabas de decir. Yo les hablo con la verdad, pero con el lenguaje que el niño puede entender también. O sea, no le voy a decir a un niño de 4 años, te voy a anestesiar y voy a explicar el proceso de una anestesia como se lo tendría que explicar a uno de 14 o 15. A lo Claro. mejor voy a decir, y a veces hasta digo, el otro día nos estábamos riendo en un consultorio, una mamá y yo, tengo un niño de 4 años que estoy haciendo, tiene mordida cruzada. Entonces estamos haciendo desgastes y bloques de resina. Entonces le decimos a veces como que con palabras de, tiene 3 4 años, ¿no? De que te vamos Sí. a poner un topecito tal, y dice la mamá que el otro día en la escuela le dijeron, wow, ¿qué tienes ahí? Y dijo, son mis bloques de resina para mordida cruzada. O sea, ¡Ande! y nosotros de wow, entonces, desde entonces yo ya le explico bien al niño de te voy a poner un bloque, esta es la resina, y luego uso las palabras, ¿no? De que con esta lámpara mágica, que es la lámpara fotopolimerizadora, que lo va a dejar fijo, con este pegamento, cuando quieres usar algún, ionómero, te voy a pintar la muelita con un color cuando voy a Claro. poner algún adhesivo, ¿sabes? Dependiendo de la edad, solo buscar esas palabras. Vamos a dormir el diente, o sea, yo no les digo mentiras, nunca miento, inclusive cuando sé que es un tratamiento que va a incomodar, ni me gusta decirles, no, no te va a doler nada, porque cuando yo sé que sí, yo les digo, te va a molestar, vas a sentir presión, avísame, hasta dónde te molesta, levántame la mano, deja que yo me quite y hablamos para que me digas cuál es tu preocupación. Y Fíjate siempre que, sí. están conscientes de lo que voy a hacer. Fíjate que yo sí lo he hecho de otra forma, ¿eh? O sea, lo que tú estás viendo, lo que tú estás haciendo, a mí me encanta escucharlo, porque bueno, es una metodología, es una mecánica que a ti te ha funcionado bastante bien. Yo les quiero compartir a ti y a la gente que nos ve, a mí que me ha funcionado. Mira, yo básicamente les genero sí, un mundo distinto. Mira, haz de cuenta, yo tengo al paciente, no sé, un niño de 7, 6 años, no sé, y por algún motivo tengo que entrar en el protocolo de extracciones seriadas o otra cosa, tengo que hacer un procedimiento donde tengo que, no sé, poner un bloqueo, ¿no? Y llevar a cabo el bloqueo anestésico, sobre todo troncomandibular, es un procedimiento Tú que, pues sabes, vaya, tú sabes que va a haber una claro, molestia, sabes que duele, molesta, sí, va a sí. haber.
Entonces, ¿sabes yo cómo le hago, Marce? Haz de cuenta que yo tengo al paciente y generalmente le digo, "¡Ah!", pero yo lo hago de veras, Marcela, yo me aviento una obra de teatro. Haz de cuenta que yo agarro y le digo, "¡Ah! ¿Cómo crees? A ver, abre grande, a ver, déjame ver." Y abre la boca, ¿no? Le digo, "¡Ah! No inventes. Oye, ¿qué crees que acabo de ver?" ¿Qué? No manches, acabo de ver un gusano panteonero. Muy bien, ¿Cómo yo que uso la tú hormiguita conoces? también. Sí, ¿Tú sí. conoces el gusano panteonero? Sí, yo conozco. No manches, a ver, vuelve a abrir. ¡Ah! Tiene cuernos rojos. ¿Tú sabías que lo de los cuernos rojos son súper malos? No manches. Oye, ¿qué crees? Vamos a ponerle agüita dormilona. Y les hago un Bien. cuento, Marcela. Les No, hago un genial. cuento. Y luego les digo, Sí. a ver, ¿y sabes qué? Pero ¿sabes qué, mi cuate? Hay un problema. Que cuando le pongamos el agüita dormilona, al final se dan cuenta de que los quieres dormir. ¿Y qué crees que sucede? Dan un pequeño cuerno, o sea, te topan un poquito con el cuerno y puede ser que sientas algo ahí, pero no te tienes que mover porque Ujú. si no, te va a seguir picando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aguantar un poquito y lo vamos a dormir. Agüita dormilona. ¿Le ponemos agüita dormilona? No, pero Perfecto. y así es como me lo llevo. ¿Y Sí, qué no, no, crees? no, está súper bien. Jalan. A mí me ha Sí. funcionado ese mundo, No, en no, no, serio. sí, yo uso lo mismo de decir, a ver, mira, hay una hormiguita, uy, ya la quité, uy, te mordió, fue rapidísimo, déjame cuento hasta 5 y ya, pum, ya anestesiaste, ¿sabes? Pero sí que, claro, te digo, vas durmiendo, vas diciendo eso, ¿no? Voy a dormir el diente o la agüita dormilona, lo que tú dices. Yo también, a veces, si sé que va a salir sangre, uy, a veces no puedo decir la palabra sangre. Entonces, uy, Ajá. salió agua roja, te voy a poner una pasta roja. O sea, claro que tienes que conocer al niño y por eso conocer sus miedos para que tú puedas ir cambiando las palabras. O sea, no le mientes de no te voy a hacer nada, abre la boca y de repente, pum. No, se lo vas contando con otras palabras, inclusive vas metiendo ahí, él va a molestar un poquito, se quiere ir el animalito que te voy a sacar y ya, ¿sabes? O sea, eso está perfecto. De hecho, son técnicas de distracción muchas veces, el decir, mira, abre la Sí, boca, solo voy a contar los dientes. Yo a veces, cuando son muy pequeños, que solo voy a revisar, es, déjame contar los dientes. Y en lo que yo estoy haciendo, uno, dos, tres, obvio, yo estoy revisando todo lo demás. Pero en cuanto les digo, ¿cuántos dientes tienes? ¿Uno o dos? No, ¿verdad? Más. Y ellos, sí, no, más. Yo, a ver, o sea, un niño que no me abre la boca, siempre pequeñito, esa es mi táctica. sí, Vamos a claro. contar los dientes. Y a veces hasta les digo, mira, ven, ayúdame tú. Y les doy un espejo facial. Y el niño es que se distrae viendo en el espejo, abre la boca perfecto, es muy raro el que Claro, diga todavía que no, y en lo que yo claro. estoy contando y mi auxiliar está contando también conmigo y tal, yo estoy viendo lo que tengo que ver, ¿sabes? Entonces, claro que los niños se pueden distraer y podemos usar lenguaje, sin mentir. Por ejemplo, otra cosa es que yo, a veces se acaba de sentar el niño y los papás dicen, ya va a acabar, ya va a acabar, tú siéntate ahí porque ya No, estamos acabando. Y yo, no, 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 apenas voy a empezar. Entonces, eso es a lo que voy. Hay claro. que contarlo con las palabras, dependiendo de la edad. Tu cuento está perfecto, me lo voy a robar. Me gustó la agüita No, dormilona. hombre, te lo voy a escribir. Me aviento unas que parece que me comí un brownie de Me estos, imagino, mágicos. No me manches. imagino. De veras, me aviento unas que dijo, ay, Dios mío. Pero bueno, esa es una. Y vaya, fíjate que entender también que los niños manejan un nivel de consulta muy, tenemos que trabajar muy rápido y consultas cortas, porque los niños, a diferencia del adulto, tú no me dejarás mentir, pero no pueden tolerar tanto mantener Nada. el foco de atención con boca abierta y cooperación, ¿no? Entonces yo lo que Eso hago es es uno de que los sí, básicos. está cañón. ¿Tú cómo lo haces ahí? Eso, todo está organizado. Ahí tienes que tener un muy buen auxiliar. También depende del niño. Tú ya conoces, ¿no? Si no tienes la posibilidad de tener un auxiliar y tienes un paciente que es complicado y lo tienes que atender, agárrate a tu mamá o a quien sea, pero sí que tienes que tener una ayuda. Obviamente que lo mejor es una ayuda que esté preparada para tener todo preparado hasta en orden. Yo les digo a veces a mis alumnos, hagan su mapa Claro, mental de qué claro. tratamiento van a hacer y por pasos. A Tienes cuatro que ser manos. súper organizado, sí, súper organizado en tu instrumental y con la ayuda. ¿Por qué? Porque cada segundo que tienes al niño ahí sentado
está corriendo el tiempo. Entonces, a veces, ay, se me olvidó no sé qué, no traigo, doctora, voy a ir allá. Eso pasa a veces pues con los alumnos. Ya en lo que pasó el niño ya empieza a tener ansiedad, ya se cansó, ya se quiere ir. Entonces, el tiempo es súper valioso en la silla. Entonces, uno de los básicos es ser muy organizado, tener ayuda que esté preparada para eso, porque entonces la ayuda, digo, yo a veces estoy haciendo cosas complicadas y mi auxiliar, que es lo máximo, ya me está pasando, ya ni le pregunto, ella me está pasando lo que yo ya sé, o sea, yo en lo que volteo a otra cosa, ella está poniendo la lámpara, cosas así, y además ella me está ayudando muchas veces a distraer, está contándole cosas, está cantando, ¿sabes? Y yo estoy muy enfocada en lo mío. Entonces, a veces hasta los papás te pueden ayudar. Si es un papá cooperador, te puede ayudar. Y fíjate que en ese punto yo te quiero preguntar, hay algunas técnicas donde... Fíjate, cuando pasamos al papá o a la mamá, yo sé que en la literatura y en la experiencia el odontólogo pierde autoridad frente al niño, ¿no? Porque muchas veces tú tienes al paciente pediátrico, quien es la autoridad, pues es el papá y la mamá. Entonces voltean mucho a ver al papá y el papá interfiere mucho en la consulta. No sé, tú cómo lo manejes, a mí me ha funcionado mucho, pues sí mandarlos afuera del consultorio, o sea, decirles, a ver, ¿sabes qué? Espérame tantito, váyanse a la sala de espera, aguántenme un segundo, y ya saben que si escuchan el tono imperativo, abriendo grande, por favor, es muy diferente a, ¡abre! No, sino sería una cosa como abriendo grande la boca. La firmeza con respeto, firmeza, claro, eso es también es importante, sí. Y el niño coopera, pero tú pasas a los papás o... Yo solo cuando sería un bebé, ¿no? Claro, la mayoría, yo por ejemplo aquí veo, ¿no? La mayoría de la gente con la que trabajo, muchos de los odontopediatras tienen la costumbre de dejar afuera a los papás. Okay. A mí como me enseñaron en Brasil, en la maestría en Brasil o en la USP, como ellos trabajaban en ese grupo donde yo estudié, ellos al contrario, metían al papá porque te decían, tienes que involucrar al papá, no queremos que el papá esté ya viendo una revista, porque además veíamos personas de bajos recursos con muchos problemas que ni siquiera les lavaban los dientes, ¿sabes? Entonces ahí optábamos mucho por que entre el papá para que el papá se involucre y para que vea todo lo que le estás haciendo al niño y que el papá coopere en casa. Entonces, eso está bueno. Yo soy un poco de ambas, yo depende del caso. Yo cuando veo que el papá... Bueno, primero, un bebé, un niño muy pequeño, siempre lo paso con el papá, para no generar una ansiedad de separación. O sea, menores de 4 años, las primeras consultas siempre pasan con el papá y generalmente cualquier tratamiento que yo tengo que hacer está ahí el papá porque es que me tiene que ayudar a cogerlo. Yo intento no a detenerlo, yo intento no sujetarlos yo con fuerza física. Eso siempre lo hace el papá. Cuando se tiene que sujetar al paciente, porque claro que hay pacientes que tienes que acabar sujetando, amarrando, literal, eso lo hace el papá. Entonces, porque así si el niño tiene una marca, si el niño llora, o sea, yo no lo sujeté, lo sujetaste tú. Exacto. Mi auxiliar sujeta la cabeza y se encarga solo de que no mueva la cabeza y que tenga siempre pues con un abrebocas, por ejemplo el de Molt, la boca bien abierta, entonces ella está en su papel de cabeza y abrir la boca. Y el papá le digo, tu responsabilidad es el cuerpo, o sea, tú tienes que desde los hombros hasta el tronco, las piernas, muchas veces son pequeños, se tienen que ir encima de ellos, porque además de que el niño se siente abrazado por el papá, toda la responsabilidad física es por parte del papá, no mía. Entonces cualquier cosa que pase, fuiste tú quien estuvo sujetando a tu hijo. Y por ejemplo, ahí no le metes el tema de la restricción física con red. Sí, yo a veces uso o sujetarlos con algo, inclusive una manta, pero sí que me funciona que cuando el papá se sube totalmente con él, le ponemos las manos así, el papá va encima del niño porque con el cuerpo del papá sostiene desde los hombros. Las piernas del niño están abajo del cuerpo del papá. El papá literal o la mamá está casi acostado arriba del niño porque tienen mucha fuerza los niños. Entonces, además de sujetarlo con manta, el papá es quien está arriba sosteniendo. Oye, ¿qué pasa? terminan todos sudados. No sabes, todos terminamos así en los casos difíciles. Y además hay papás que no quieren, que me dicen, no, eso no. Y ahí entonces dices, ok, en este caso es imposible, ¿no? Claro. Si no puedes tú, yo siempre lo hablo y les digo eso al papá, De hecho,
justo terminas sudado, a veces los niños hasta se hacen, bueno, un caos. Siempre les digo, tráele otro cambio, va a terminar mojado, sudado, tú también. Si tú crees que no te vas a poder controlar, siempre le digo al papá, esto va a ser más difícil para ti, lo más difícil va a ser para ti, no para el niño ni para mí, va a ser que para no ti. opine, que se mantenga relajado en el momento de estrés, que no empiece a intervenir con tus órdenes, que, o sea, Exacto. sí, Todo ¿no? eso lo Está cañón. preparas desde antes con el papá y le dices, si crees que no vas a ser capaz de cooperar de esta forma, no lo vamos a empeorar, no vas a estar tú. Claro. Tráeme a la mamá, a la abuelita, a la hermana. Y eso siempre se acuerda, porque siempre yo les digo, o sea, va a ser un proceso súper complicado, que a mí no me va a conflictuar porque estoy acostumbrada a esto, te va a conflictuar a ti. Y si no lo sabes detener y si no te sabes calmar tú, le va a conflictuar más a tu hijo. Entonces, si no estás creyéndote capaz de cooperar de esa forma, que venga alguien más. Por Y eso fíjate funciona. que la consulta del odontopediatra es una consulta que debe tener unos costos, unos manejos económicos elevados, altos, ¿Y puedes porque creer que somos los que menos cobramos? no debería ser así porque son los que más yo he visto que sufren la Sufrimos un consulta. O montón. sea, tú Sí. atiende a un paciente adulto y dile abre la boca y ya sabes a lo que va y ya sabe a lo que va. Pero un niño que Ujú. te patalea, se hace del baño, suda, grita, te Te pone, jala el pelo, te te jala el muerde. pelo, te muerde los dedos, Sí. que te grita en la cara, pero a todo pulmón, que tú tienes que Ujú. mantenerte sereno, que tienes que mantenerte, aparte de sereno, tienes que tener la precisión de hacer el procedimiento, Ujú. no, tienes que trabajar rápido, a cuatro manos, no equivocarte lo menos posible. O Tu sea, postura no implica tienes tiempo de sentarte, no, acomodarte, jamás, adiós, jamás, jamás. No es adiós como la cuando haces una postura ideal. endodoncia ahí. No, Claro, y haces cállate, todo, o sea, no. porque haces también endodoncias y haces extracciones Es un y haces rollo. reconstrucciones, ¿sabes? Que a No, veces tienen que no. ser estéticas también. Se Pero te, sí, ¿eh? Y se te somos los vomitan peores en pagados. consulta. No, sí, Sí. claro, o sea, y eso son temas que luego los papás piensan que por ser un niño, no, pues es barato, no, pues es chiquito, es una Sí, muelita, el no, diente hombre, está no, chiquito, ¿por qué no, no cobras espérame. tanto? Exacto. Oye, casi que decirle, pues hágalo usted, no sea malo. Sí, claro, Yo le presto a mi te asistente, doy le el presto el material. consultorio, Sí. dele. Sí. No, y No, lo es, ideal es no llegar a eso, ¿no? Obviamente, por eso sí que debe de haber un preparamiento previo y eso a veces son ya casos o extremos de niños que vienen de verdad traumatizados por otra experiencia previa, emergencias, cuando imagínate un niño se pegó, viene fracturado, viene llorando, viene todo mundo estresado y lo tienes que hacer. Entonces, sí que deben ser casos extremos, porque bueno, ahora la pediatría somos un poco más a la tendencia de la mínima intervención, sí, claro. de tratar siempre la prevención, por eso estamos muy ahí con la prevención, porque sí que como odontopediatra, si te dedicas ya solo a niños, sí hay tips para que tu consulta sea mucho más relajada y que estos casos de los que estamos hablando sean casos aislados y casos extremos. Sí Sí, puedes claro. llevar una consulta mucho más tranquila usando muchas más técnicas, pero en caso de odontólogos generales que por algo les tocó un niño y tal, yo creo que si se trabaja previamente, o sea, si no tienes que hacer una emergencia o hacer cosas muy complicadas, por ejemplo, una pulpectomía o cosas así, sí que con ciertos tips puedes llevar también una relación diferente con el niño y que no llegues a estos extremos. Sí se pueden Sí. prevenir, sí se pueden prevenir. Oye, fíjate que hablando del tema de la relación con el papá, la mamá o el tutor en general, pues trabajar con ellos para un tratamiento de odontopediatría, rehabilitación o de ortopedia. Fíjate que estaba, bueno, yo analizando, pues sí, integrar al paciente, al papá, perdón, o a la mamá en participación, motivación e integración. O sea, las etapas donde el papá se va a involucrar por completo en el lenguaje, en motivar al niño para que use sus aparatos ortopédicos y la cooperación del menor, ¿no? O sea, el papá y la mamá juegan un rol
fundamental, amigo. Súper importante. Por eso a veces lo que te decía, de a veces los papás que yo los dejo que entren a consulta, y eso te iba a explicar. Yo voy viendo más o menos cómo es la dinámica, ya lo dijimos hace rato, vas viendo desde el principio por qué el niño es así, vas entendiendo y conociendo al papá, haces preguntas, sí tienes que ser muy observador y muy involucrado en cómo es esa dinámica familiar, para Sí, que claro. tú veas quién de esa familia te puede ayudar, si es mamá, si es papá, si es el abuelo, porque a veces van las mamás, pero ellas trabajan todo el día, quien realmente lo cuida es la abuela, por ejemplo. Entonces, sí tienes que saber quién es el que está todo el tiempo con el niño, quién te va a ayudar a ti en el caso de la consulta, pero después quién va a reforzar todo eso en casa. Lo que decíamos de aparatos y en odontología, simplemente hasta la limpieza. Yo, de nada va a servir que yo haga una buena limpieza y tal, cuando el niño a lo mejor no tiene ni cepillo de dientes. Me ha tocado pacientes que me han dicho, abuelitas, de no, es que ni tiene cepillo porque se ha querido cepillar, No, pero yo le decía que era muy pequeño, que todavía no. Entonces, no. fíjate, de nada va a servir que tú estés con un tratamiento cuando en la casa el niño ni se va a cepillar. A veces que yo les empiezo a decir del hilo dental, pues es que en mi casa mi papá no quiere que lo use. Es No, hay que es explicar, como lo puedes querer estar usar. a dieta y que en tu casa coman pizza diario, ¿no? Exactamente, No se totalmente, no, puede. así no funciona, no funciona. Dímelo a mí, No, que con eso batallo todo el tiempo. no, es que sí es un rollo. La familia tiene que entrar en una integración. De hecho, fíjate que yo parte del tema, y se los paso como tip, cuando veo y detecto que existe una relación que no me conviene para el tratamiento entre el papá o la mamá y el niño, fíjate que yo interconsulto al psicólogo primero con el papá, la mamá y luego al niño, porque es un Ujú, tema, por ejemplo. He tenido niños, con los primeros casos de ortopedia, cuando de repente yo utilizaba, no sé, iba a poner un aparato intraoral que iba a ser difícil, no sé, un Mimler, un Frankel, y de repente el niño lo tenía que traer 24/7 preferentemente, y de repente se me achicaba el niño en la escuela. No, es que ya me empezaron a decir que hablo como quién sabe quién y que me parezco al de ujú, la catura, quién sabe cuál y empiezan a hacerse ujú, chiquitos, chiquitos, chiquitos y terminan con un sí, problema emocional de autoestima muy marcado. Y al claro. contrario, he tenido niños que cuando van al apoyo psicológico, Marce, que los mando primero al psicólogo, al Ujú, papá y a la mamá les indican, no, a ver, tú vas a hablar con el niño, a ver, eres un campeón, solo estos aparatos los usan los campeones, es que este aparato y tú son padrísimos y los empoderan de tal forma que cuando el ujú. niño llega a la escuela, le da la vuelta y me ha tocado ver niños que me llegan a consulta, Marce, y me dicen de repente, yo quiero un aparato como el de Carlitos, el de mi salón, Claro, a mí porque me no pasa. manches, hasta las niñas ya lo voltearon a ver, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, sí depende, es un mundo de interacción psicológica muy fuerte para el tratamiento ujú. pediátrico, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, claro que sí. O sea, mira, simplemente, por ejemplo, nosotros nos involucramos tanto con la familia que a veces hasta conocer los hábitos, por ejemplo, ahora con el bruxismo, ¿no? El bruxismo nocturno, que infantil, que cada vez está creciendo. Sí, duro. Eh, explicarle al papá que el tiempo que el niño pasa en pantallas, la cantidad de carbohidratos o azúcares que consume, que eso puede generar una actividad, ¿sabes? Del sistema nervioso central. O sea, entonces tienes que conocer toda esa parte y los papás tienen que querer cooperar porque si no, de nada va a servir. O ellos apoyan y suman al tratamiento o al contrario, es que lo echan a perder. Yo respecto a los aparatos, de hecho, siempre les digo a los papás, ¿no? Ya una vez que hice diagnóstico y que ya sé cuál es el plan de tratamiento, siempre les digo, vamos a tener una plática entre los tres, bueno, los papás, el niño y yo, para decidir el aparato. Yo al final ya sé que hay varios aparatos que muchas veces puedes usar como herramientas, pero Claro. simplemente hasta para elegir, a veces entre removible o fijo, sí que quiero conocer más de la casa para que funcione, porque de nada va a servir que yo me empeñe en poner un aparato removible y sí, porque ortopedia funcional funciona increíble, que ya sabes que yo hago ortopedia funcional y muchos aparatos son sueltos en boca y removibles. Sí. Pero si es un aparato que va a estar guardado en la caja y nunca lo van a usar, no va a servir de nada. Entonces,
siempre hablo con los papás, vamos a ver cuál es la mejor opción de todas las herramientas que yo puedo usar. Por eso es súper importante también tener varias herramientas, ver varios aparatos. Tú sabes, en el curso vemos varios aparatos precisamente por Claro. eso, para que tú puedas usar todas esas herramientas y las puedas aplicar. No, pues es que mi hijo tiene lentes o gafas y él se porta muy bien, yo estoy seguro que es súper responsable, sí va a usar el aparato tal. Ah, ok, entonces puedo usar un removible. Entonces, dentro de mis opciones de removibles, ¿cuáles tengo? No, pues un Holley, un Schwartz, lo que sea, vale, entonces ya lo adapto a eso. O no, es que mi hijo para nada, o sea, no se porta muy bien, estoy seguro que en la casa no lo va a usar, ni siquiera lo voy a llevar a la escuela. Desde ahorita te digo que en la escuela no lo voy a dejar que se lo lleve porque va a perder el aparato. ¿Para qué voy a poner un removible? Entonces ya me voy a las opciones fijas que se puedan aplicar a ese plan de tratamiento. Entonces es bien importante hablar con los papás para hacer un tratamiento que funcione. Eso es lo que yo hago siempre en cuestión de aparatos. Hablar y entre los tres estar de acuerdo y que el niño acepte el aparato, que el niño acepte el tratamiento. Lo que tú dices, a veces hasta van y presumen de, porque yo aquí te puse el escudo de tu equipo, tal, y eso anima. Fíjate que eso que lo quiero subrayar, lo que tú comentas respecto a conocer y ponerse de acuerdo los tres, porque también tiene un aspecto que ver, un juego fundamental, el conocer el estado emocional del papá o de la mamá. Fíjate que me ha tocado entender de repente, tuve el caso de un paciente, no sé, hace unos meses, donde justamente, un niño con un problema anteroposterior, un problema clase 2, había que ponerle un aparato para hacer su corrección, pero ese no es el detalle, sino que el niño era cooperador, un niño bien, le tomé sus impresiones sin mayor conflicto, un niño que se trabajaba bien. Sin embargo, fíjate, yo lo notaba muy serio, un niño, pues sí, me contestaba y todo, pero lo notaba yo muy tranquilo, demasiado tranquilo. En una de esas, le digo a la mamá, oye, ¿sabes qué? Si este campeón me ayuda con el aparato, prácticamente en 4 o 5 meses vamos a ver resultados muy, muy favorables en su tratamiento, pero tiene que cooperar con el tiempo de uso. No, pues que sí. Venía a sus consultas, Marcela, al mes, al otro mes, y yo veía, sí había avance, pero no el avance que yo esperaba respecto a la experiencia de este tipo de aparatos. Y me doy cuenta de repente que el niño se volvía más introvertido, y pues empecé a sospechar algo literalmente con el entorno familiar. Y ya llamo a la mamá y le digo, oye, a ver, cuéntame, mira, para esta etapa ya debería estar mucho más avanzado. ¿Qué está sucediendo? Me dice, no, lo que pasa es que me estoy divorciando con su papá y pues la verdad es que pues sí hay un ambiente muy tenso en casa y no siempre pues estoy al pendiente del niño y el papá tampoco, ¿no? Entonces, entender que de repente puedes tener un paciente cooperador, pero que realmente en casa está teniendo un aspecto pues de violencia o un aspecto de alteración que pues tiene repercusión importantísima directamente en el menor, ¿no? Claro, claro. Y así es que basado un poco en la realidad y en la situación, podemos adecuarnos, lo que te decía, o sea, podemos usar diferentes herramientas. A lo mejor en ese caso, tú cambias un tiempo o haces algo en tu tratamiento para verlo los siguientes meses de una forma diferente, o sea, o buscas otra forma en la que no tenga que cooperar como cooperaba antes, no sé, Claro. Pero sí que te puedes ir adecuando a esas necesidades del paciente, porque a mí me ha pasado justo lo que acabas de contar. A veces tienes pacientes muy cooperadores y luego baja hasta la emoción de usar el aparato, y a veces solo con decir, bueno, venga, vamos a cambiar de aparato para ver, o sea, el niño se siente escuchado y validado. Entonces, Claro. solo el decir, vamos a ver, tal vez ahora no está funcionando como estaba, no estamos teniendo los mismos resultados, pero ¿qué te parece si adecuamos el tratamiento? ¿Tú cómo te sientes? O sea, ya con eso es como un refrescar, y el paciente empieza a cooperar de forma diferente y a lo mejor hasta ayuda un poco, que se siente escuchado, se siente validado y eso te ayuda a ti y obviamente repercute de forma positiva en el paciente. Oye, fíjate que también quiero abordar un tema donde existía una técnica, una técnica pura para odontopediatría que al menos en Latinoamérica se llegó a utilizar mucho. Yo veo que la replican muchos odontólogos,
Yo de plano, pues bueno, yo no hago eso porque yo no trabajo la odontopediatría, digo, restaurativa, no, jamás en la vida, no, 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 Dios me libre, pero, Ya no sabes pero, lo que es el primer. pero, pero he visto muchísimo la técnica de mano sobre boca para tranquilizar al paciente, considerado por muchos como una técnica invasiva, agresiva, y considerado como otros una técnica para ganar el foco de concentración del paciente cuando ya está en un punto histérico. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué onda? ¿Cómo la ves esa técnica? ¿Sí jala o no? Mira, yo es que te iba a decir, creo que nunca lo he usado, no lo sé, probablemente alguna vez lo tuve que hacer, siempre con permiso del papá. Te digo que yo intento ser lo menos invasiva físicamente, de forma violenta o negativa, o sea, más bien al contrario. Yo sí soy muy de que el niño sienta contacto, de cómo estás, no dejarlo solo mucho en la silla y que se pierda ahí, sobre todo si son pacientes especiales, lo mismo, o sea, que siente ese contacto, pero siempre de forma positiva. Porque yo no quiero crear una relación violenta entre mi cuerpo, mis manos y el paciente. Entonces, creo que la vez que tuve que hacer algo parecido fue con el permiso del papá para intentar tranquilizar al niño, pero tampoco fue tapar la boca. Eso para mí, la verdad, me parece muy invasivo y creo que tenemos otras técnicas que podemos utilizar. Sí, que el control de voz, que es una, o sea, modular, y ahí puede ser firme, enérgico, siempre con respeto. Puedes usar otras cosas, o sea, la distracción, lo que dijimos, la desensibilización, o sea, tienes muchas otras herramientas antes de llegar a ser tan invasivo. Entonces, yo la verdad es que no la uso, me funcionan mucho más las otras técnicas. Digo, cuando intento tener ese contacto físico, intento que sea una relación un poco más positiva. Y además, es que Claro, hoy en día es complicado, ¿eh? O sea, hacer eso te puede llegar a traer un problema con los papás. Entonces, un yo sí problema hasta cuido legal. mucho eso. Un problema legal, por supuesto. O sea, te digo que yo hasta detenerlos y sujetarlos, por eso está ahí quien lo cuida. Yo no me gusta hacer una fuerza física sobre el paciente. Y Fíjate creo que que puede ser algo complicado hasta para ti. hemos encontrado también de repente por ahí, cuando ya el paciente de plano sí es un, no sé, un demonio de Tasmania, o sea, está que no lo puedes controlar, un paciente que plano sí es Chucky, no un Chucky. cooperador, que ya no es Chucky y la novia de Chucky y toda la familia de Ujú. Chucky, Todos pues, juntos. pues todo Halloween junto ahí en tu consulta. Ujú. Fíjate que está cañón, pero también tenemos el recurso de la. Mira, lo que te voy a contar a mí no me gusta mucho, pero es el tema de la sedación. Sedación No, en claro, qué bueno que lo vas consulta. a tocar, porque esa es una muy buena opción. Eso es lo que te voy a decir. No tenemos que llegar a esos extremos, ¿eh? Pero yo he Hay visto, otras yo he visto, técnicas. por ejemplo, en la Universidad de Chile, en Chile, por ejemplo, está muy de moda tomar el curso de sedación. Ya no es con gas óxido nitroso, es una modificación del gas, pero bueno, es la sedación para pues relajar al niño y trabajarlo. Pero ha habido muchos casos documentados en literatura de broncoaspiraciones, de paro cardiorrespiratorio y que sabemos que en el consultorio dental va a ser sumamente imposible o casi imposible que tengas todas las cánulas Guedel para intubar un paciente, una máquina Mm, para empezar a reanimar. pasarle oxígeno, o sea, Ujú. está cañón que pueda sacar a un niño de un Ujú. paro cardiorrespiratorio y ha habido Sí. muchos casos de deceso, pero está en moda, o sea, hacer sedación está durísimo ahorita. ¿Tú qué Sí, en opinas Estados del tema de Unidos la sedación? también. Mira, para mí la sedación es una herramienta que tampoco hay que temerla y satanizarla, pero Ok, sí que hay que usarla con mucho respeto, lo que tú acabas de decir. Fíjate, yo inclusive tenía una paciente muy, muy pequeña, de esas pacientes que tienen malformaciones dentarias y que desde tenía 1 año 8 meses, ya tenía sindrómicas. dentición decidua. No, pero tenía muchos problemas del esmalte del diente, entonces tuvimos que hacer varios tratamientos. Su mamá era anestesióloga, era anestesista. Y yo ahí le propuse, porque estaba siendo súper complicado tratar a la niña, porque sufría mucho y teníamos que iban a hacer muchas pulpex, coronas y tal.
Y ella me dijo, no, Marcela, yo siendo anestesióloga y conociendo que aquí la podemos internar con el mejor, yo prefiero que mi hija llore durante la consulta, la sostenemos, cuando yo no pueda que venga el papá o la tía, y yo prefiero hacer eso porque sé que siempre hay un riesgo, incluyendo el riesgo de la muerte, así que no. Entonces, yo siempre hago eso, no la descarto, la he usado, de hecho, hubo un tiempo que hubo algunas ocasiones que lo tuve que hacer en el consultorio, siempre con un anestesiólogo, siempre con todo el equipo. El consultorio en México estaba adecuado para eso, y aún así, después dije, es que no puedo estar haciendo esto en el consultorio, y lo hago en quirófano. Lo hago en quirófano siempre. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Siempre hay que tener mucho cuidado. Para empezar, yo no soy anestesióloga. El anestesiólogo siempre está ahí haciendo su trabajo. Se tiene que informar todos los riesgos, incluyendo la muerte, a los padres del paciente, si aún así ellos deciden. Yo siempre les digo a los papás que para mí esa es la última opción. Y aunque se crea que es lo más fácil, porque es un muñeco, está dormido, no se mueve y le hago todo. Pero es la última opción. Si por diferentes circunstancias quieres llegar a esa opción, sí que la hago, sí que es una opción para tratar casos complicados donde inclusive te hace evitar el traumatizar al paciente y va a ser más sencillo. Pero siempre ya para mí es hospitalaria, con un muy buen anestesiólogo. De hecho, en México con la anestesióloga que trabajaba un día hasta me dijo, es que me gusta trabajar contigo porque sé que son raros los pacientes que vienes y metes al quirófano, porque no lo haces como un tratamiento común. Y bueno, aquí de hecho en la Comunidad de Madrid justo acaban de quitar el permiso, lo teníamos en clínicas especializadas, justo lo acaban de quitar en clínicas. Obviamente igual eran solo algunos consultorios que estaban equipados con todo el equipo de reanimación, que tenían vías cercanas a hospitales y que tenía que estar siempre el anestesiólogo. De hecho lo acaban de modificar y ahora solo lo podemos hacer en hospital. Entonces sí que es una opción, pero para mí que se tiene que trabajar con mucho respeto, o sea, con mucho cuidado, conociendo bien la técnica, explicándole bien a los padres, tampoco para decir, no, nunca lo hago, qué miedo. No, es una opción, yo lo he hecho varias veces, funciona muy bien en muchos casos, pero siempre con cuidado. Hacerlo como así, tú hacerte un curso y hacerlo en el consultorio, para mí es de los riesgos más grandes de la odontología, porque lo que dices, imagínate que no sabes qué le puede pasar a un paciente. No, imagínate, no toquen madera. Pero fíjate que entonces, es muy común y caray, yo creo que, fíjate, yo lo recomendaría, bueno, cada quien es libre de hacerlo, pero yo lo recomendaría para pacientes que tienen un manejo de conducta así de plano súper deteriorado o pacientes con algún tipo de síndrome que evita la cooperación, ¿no? Algún paciente con alguna restricción física importante, no sé, alguna parálisis cerebral, algún down que no ya el paciente lo entiende. Sí, algo y eso cuando ya agotaste las otras vías, otras vías. Inclusive, ¿sabes qué? Ni siquiera el usar fármacos, a mí tampoco, es que ni siquiera me ha funcionado, A veces, siempre de la mano de pediatra, cuando das algún fármaco para tranquilizar al paciente. He tenido pacientes que, aunque hemos dado la dosis máxima, también indicada por su pediatra y mi pediatra, tampoco me aviento a yo recetar fármacos para tranquilizar así como así. Para mí eso también es un recurso muy extremo y hasta eso, la verdad es que ni siquiera me ha funcionado. O sea, los niños no creas que llegan así, como que, claro que no, o sea, llegan así y en cuanto empieza se despierta el choque que llevan dentro y vuelves otra vez. Entonces, yo ahí en esos casos sí, ya hasta prefiero quirófano y hacer una anestesia profunda, pero sí que es en un quirófano, porque aunque no sea anestesia general y sea una anestesia profunda, tienes que tener la permeabilidad de la vía, tiene que estar ahí. Yo siempre mis anestesiólogos tienen al paciente intubado, al niño. ¿Por qué? Para estar controlando la respiración y están monitoreando signos cardíacos y todos los signos vitales están controlados por el especialista y el equipo hospitalario. No, y aparte sale en un dinero muchísimo más elevado llevarlo a un quirófano. Obviamente, carísimo.
especialistas, hay que pagar un equipo de trabajo, hospital, medicamentos, ingreso, porque se tiene que quedar en observación, egresos. Exactamente. O sea, es todo un rollo, así que mejor usted como papá póngase firme en la casa y dile, lávate los dientes. Sí, no. Oye, yo de hecho a veces cuando les doy las instrucciones de lavado, de higiene y cepillado, a veces les digo a los papás, a ver, vamos a hacer una consulta, pero todos, ustedes también. Y ¿sabes qué me dicen? Oye, Marcela, es que nosotros nunca nadie nos enseñó a lavar los dientes. Y yo, venga, todos vamos a hacer la práctica, todos vamos a hacer la práctica. Porque si toda la familia se empieza a involucrar, empieza a ver, hasta le cambian el chip. Y ya la odontología se vuelve más sencilla. Cuando empiezas a hacer odontología preventiva, ya haces casos mucho más sencillos. Sí, sí. Fíjate que estaba en un grupo, cuando estaba en una de las maestrías que estaba yo estudiando, veíamos un estudio justamente de cuáles son las enfermedades de cuello, cara, cráneo más comunes en el planeta entero, independientemente si eran países de tercer mundo o de primer mundo, y todas coincidían, los estudios coincidían que la enfermedad por incidencia y prevalencia más frecuente era la caries. En países o sea, nos ponían estudios, por ejemplo, de los ingleses. Allá en Inglaterra en Europa, no se lavan no se lavan los dientes, pero lo mismo sucede aquí en México, lo mismo sucede en todos lados, o sea, la caries es la enfermedad por excelencia. Y sí, acuérdense, háganle conciencia a sus pacientes que la enfermedad periodontal, las bacterias, las espiroquetas y un montón de bacterias, el odontólogo y el especialista en ortodoncia somos los responsables del 25% de las endocarditis bacterianas. Eso te iba a decir, endocarditis bacterianas están relacionadas a esas bacterias, pero hay que hacer consciente a la gente y decir la cantidad de bacterias, la microbiota que estás ahí modificando y que si no la controlas por medio del cepillado, puede causar enfermedades, inclusive enfermedades graves, como las que... Y de la terapia antibiótica, porque también se nos pone en rejego. ¿Por qué le va a dar antibiótico? Bueno, pues porque quiere que le tenga una nefritis, quiere una endocarditis, un problema bacteriano producido por el odontólogo. No, pues nunca nadie me había dicho, no, pues yo sí le digo, ¿no? Sí. Y eso hace un plus en la consulta, ¿eh? O sea, eso hace que la consulta sea una consulta médica real, odontológica, profunda, y que no solamente sea quedada como, son dientes, no, es un sistema. Exacto. Completo. No, yo hago de hecho a veces esa consulta y por eso hasta cuando la cobras como consulta y das una información verdadera, los papás hasta lo pagan con gusto. Muchas veces conmigo han vuelto pacientes o recomendados o que alguien me dijo, porque yo expliqué muy bien estas cosas, que para nosotros son cosas que pueden ser básicas, pero de verdad que mucha gente viene y me dice, es que me recomendaron porque tú explicaste súper bien a la otra persona cómo prevenir y tal, ¿sabes? Cosa que otros odontólogos a veces llegan y abre la boca, tal, es remediar, ¿sabes? Tapar ahí lo que tengo que tapar y adiós. Y de verdad eso es un tip. Sí, ¿no? Te conviene como que te conviene a ti, porque a mí, de verdad, me vuelven muchos pacientes o me recomiendan muchos pacientes, pero creo que es porque dedico mucho tiempo a estar hablando y explicando y les digo los nombres de las bacterias y allá hasta dice, la doctora sí sabe. No, entonces, se vuelve uno una clase literalmente ahí de farma, de microbiología, de fisiopatología pulpar. No, hombre, te vuelves ahí, les das un simposio. Yo sí les digo, no, pues ya. Estúdiate el biofilme y les das una clase de biofilme y ya con eso van a creer que sabes. Ay, no, Dios mío. Oye, Marce, el tiempo se me ha ido como agua, no inventes. ¿Qué tema? Y creo que todavía tenemos más puntos por tocar. Yo siento que deberíamos invitarlos a la segunda parte y a los próximos temas, porque se está poniendo candente esto. Quiero que también cooperen las personas que nos oyen, nos ven, que cooperen con sus comentarios. Con sus preguntas y con sus historias, que de estas historias todos tenemos. Y que nos digan que los temas. Sí, Hay que darles lectura a las historias en voz de nosotros.
Es más, yo le voy a dar Sí. voz a sus historias. Voz a las Y, historias. Tú que eres el bueno contando cuentos. Y Marce que haga la cara así de susto, así de y yo, oye, ¿qué dijo Yo soy la esto? que actúa. ¿Cómo Exacto. crees Yo soy que? la que actúa, tú las voces. Oye, Sí, Marce, pero sí, no que manches, participen. Sí, padrísimo. vamos a ver, ¿qué te parece si cerramos así con los tips? Acuérdate que a mí me encanta Dale. decir cosas que ya puedes ir Buenísimo. a aplicar al consultorio, o sea, que eso. Una que funciona súper bien y es una cosa muy fácil. Cuando el niño llegue y lo vayas a saludar, bájate a su nivel, pero físicamente, o sea, híncate o agáchate para saludarlo. Eso le cambia al paciente. Haz un contacto visual, pero no desde arriba. Bájate a su nivel y salúdalo. Ujú. Buen punto. Pregúntale al niño cómo te gusta que te digan. Y lo que te dije, o sea, a veces es hasta decir al papá, perdóname, voy a hablar con él. O sea, es como darle la atención al niño como lo que a ti te gustaría la atención que te gustaría que te dieran. Entonces, pregúntale cómo se llama, pero cómo te gusta que te digan a su nivel. Ajá. Claro. Otra, siempre, esto es súper importante, tu presencia, que además tiene que ser una presencia relajada, pero también arreglada. O sea, los niños son súper observadores, entonces intenta que no haya cosas con sangre, que no haya ahí un relajo, que tú no tengas una mancha, ¿sabes? Todo eso para el niño es darle un poco de estructura, ¿sabes? Y de paz. Entonces, intenta que tú estés arreglado, tal, que tengas una paz también, o sea, que se siente esa tranquilidad, esa seguridad. Sí, claro. Y también hasta una sonrisa, de verdad. Yo a veces aquí, los centros sanitarios todavía tienes que traer siempre el cubrebocas. Bueno, cuando estoy con los pacientes, solo a veces me lo quito para dar una sonrisa al paciente, veo que hay una reacción y me lo vuelvo a poner. Entonces eso es súper importante, o sea, Sí, saber claro. conectar con el paciente. Buenísimos entonces, puntos. Sonríe, haz contacto visual. No dudes, sé firme, o sea, también hasta en decir al padre de, no, perdóname, yo voy a explicar el tratamiento cuando veas que no y que el padre se tiene que salir. Mira, mejor espérame afuera. Muchos casos Claro. espérame afuera, ya te llamo cuando vengas a involucrarte en el tratamiento. Entonces, sé tú también firme. Ten seguridad, aunque a veces, porque nos ven alumnos, a veces es de, ay, es que esto es la primera vez que lo voy a hacer, ya lo sé, pero ahí ponte firme, obviamente Te la prepárate tienes antes. que creer. Claro. Te la tienes que creer y obviamente si tú te preparaste y si tú te sabes la teoría, sé que en la práctica va a ser cosas difícil porque no es lo mismo la teoría que la práctica, pero muestra esa seguridad, estudia muy bien la técnica que vas a hacer, lo que le vas a comunicar al paciente para que tengas esa teoría y luego practiques siempre esa seguridad, porque los niños también son muy receptivos de esas. Buenísimo. Otra que también es un tip muy fácil, deja decidir al niño algunas cosas. Tonterías como, ¿qué babero quieres que te ponga? ¿El rojo o el verde? No preguntes, ¿te pongo babero? Porque a lo mejor va a decir no. O Claro. usamos el micromotor, el niño va a decir no. Entonces, déjalo decidir cosas. Cuando es más, el niño empieza a decirte, no, es que no quiero que uses eso, yo les digo, no, esto lo decido yo. Tú puedes Claro. decidir qué color de eyector quieres, el rojo o el azul. Ah, bueno, el azul. Pero es importante que también él se crea que lo estás dejando decidir unas cosas, porque así le dices, esto sí lo puedes decidir, esto no. Esto lo tengo que decidir yo. Te va a decir, no quiero que uses Ivoclar, usa 3M. Ah. Exacto. Exacto. Y así se te pone fresa, te va a empezar ya a pedir productos de calidad. Oye, ¿no tienes American Orthodontic? Ay, pues. Ay, no, tú, pues. ay, le voy ya después. ¿Tú no tienes American Express para pagar? Ah, exacto. Ay, ahí sacaste la del banco, todo. Oye, pues, Pucho, oye, feo. te van a exigir, pues sí, oye. Ay, Marcela, ¿qué cosas se te ocurren? Y eso, son tips así, Eli. Y bueno, preguntarle acerca de sus miedos, ya lo dijimos. Y la otra es no mentir, generar siempre confianza con el paciente. O sea, si tú le dices algo, cúmplelo. O sea, entonces Sí, intenta, cuando sabes que va a doler, que va a molestar, no le digas no va a doler, no va a molestar. Invéntale un cuento o algo lo que dijimos. Usa alguna de las otras técnicas que hablamos, controlar la voz, hablar, mostrar, eso siempre es súper importante. Hablar, explicar lo que vas a hacer, pero mostrárselo. Siempre, cualquier cosa. A veces es que hasta usar la triple
asusta, porque el niño pues le echas aire. Claro. Si tú le pones primero la triple en la mano, le pones agua, lo dejas que coja las cosas, que las agarre, que Sí. use el eyector, a veces solo son ruidos, que en serio el niño está asustado porque el eyector sonó mucho o la turbina sonó mucho. Enséñalo que no hace nada. Yo los dejo, por ejemplo, eso, agarra el eyector para que veas que no hace nada. ¿Ya viste? Póntelo en la boca, solo una vez, o sea, lo explico, hablas, muestras, ajá, y luego Sí, eso es lo haces. importantísimo. Ya después Claro. dices, ok, ahora ya dámelo, ahora lo voy a usar yo. Ya viste que no hace nada, pero ahora lo voy a usar yo. Y entonces ya mostraste y hablaste antes de hacer. Ujú. Claro. Siempre es bueno también a veces usar otro modelo. Si sabes que un niño se porta bien, puedes citar al difícil o al que nunca ha ido después de ese niño y mira, es que es esto, mira qué fácil, o al hermano mayor, mira, solo vamos a hacer esto, porque los niños también son muy receptivos de, ok, si este está contento, pues entonces no está tan malo venir. Entonces ese es Sí, claro. otro muy buen tip. Y usar refuerzos positivos, siempre. Muy bien, abriste la boca, súper bien, o sea, hacer nosotros positivos con ellos. Muy bien, ahora solo no te muevas tanto, ahora, ¿sabes? Cosas así, pero está reforzando el buen comportamiento. ¿Te ha Lo estás tocado haciendo algún bien. caso? ¿Te ha tocado algún caso, algún choque? Muchos, ¿Te ha tocado un muchísimos. caso que casi que, ay, señor, no, déjelo, venga otro día? Sí, hace poco, de esas veces que dices, Dios mío, ¿por qué soy odontopediatra? Señor, Eli debe de estar cambiando alambres y ha de ser muy eh, feliz y yo estoy aquí llorando. Esas veces que te llega porque te suman los oídos porque estoy pensando que tú estás feliz en tu casa oye, y te estás yendo a comer tacos y yo estoy ahí sufriendo. oye, no, así de, ay, señor, ¿por qué no se cuidó? Señor, ¿por qué no se cuidó? ¿No? Y fíjate, fue una paciente súper complicada aquí que además la siguiente consulta que fue sin la mamá, porque esa vez me di cuenta que fue con la mamá, la siguiente consulta la niña se dejó hacer todo. O sea, Todo. una de mis Ah, peores pacientes después se dejó hacer todo. Pero sí, casos que de hecho ahí fue porque aparte la mamá era, no le hagas nada, le preguntaba todo y la dejaba decidir a ella. Y ahí sí tuve que decir no puedes dejarla decidir, si no quieres que continuemos con el tratamiento y no quieres que la sujetemos, entonces no la puedo tratar, ¿sabes? O sea, es como, porque a veces los papás, sobre todo aquí, bueno, en México no me pasaba tanto, pero ajá. aquí a veces los papás quieren que los niños decidan todo. Entonces imagínate que les dicen, ¿quieres que te anestesien? Entonces, Ajá. en tu cabeza cabe que un niño pequeño va a decir, sí, ¿sabes? Yo hasta digo, pero ¿por qué? Para empezar, ¿por qué le estás explicando de la anestesia con tus palabras? Porque Fíjate que el ¿quieres que te mundo inyecten? está, el planeta entero está ahorita cayendo en una revolución de aceptaciones, de inclusiones, de condiciones, que creo yo que habrá que tener mucho cuidado en los marcos legales y en los marcos sociales, porque ahora todo el mundo se ofende de todo el mundo. Y caray, es un tema muy complicado. No Sí. dejar decidir un niño que todavía no tiene el criterio para No, poder de saber qué hecho, le conviene o no, ¿no? ahí yo les digo a los papás, o sea, tu niño no tiene la madurez para tomar esas decisiones, yo espero que la tengas tú, ¿sabes? O sea, a Claro, veces soy como que un poco así. Y la otra es, no puedes dejar decidir a un niño pequeño algo que le va a generar ansiedad. O sea, por eso el niño claro, puede decidir, pero otras cosas. O sea, no claro. puedes dejarle grandes decisiones que están dentro de tu responsabilidad como padre. Si Entonces, cuando eres ahí, adolescente no sabes decidir qué carrera estudiar, que es un claro. horror. O sea, no le vas a decir a un chavito de menos de 10 años, le vas a decir, Hoy oye, ¿te pongo el aparato o no? O sea, ya estás grande y a veces no sabes decidir si sí me caso o no me caso. Entonces, oye, pues ¿cómo? Las decisiones difíciles, No, ¿no? exactamente, no, hombre, si Sí. les contáramos las Entonces, sí. historias. No, es Bueno, que sí es un ya, tema. por eso tenemos muchos más temas. Luego vamos a hacer una lista de los que no sean de odontología. Exactamente, lo que callamos los odontólogos, vamos a ponerle un programa Exacto, especial. exacto. Pues Pero bueno, Marce, por lo menos esos tips, aplíquenlos que van a ver que sí funciona. Que sea en las clases de odontopediatría, que ella da ese tema en el módulo de pediatría,
te desmenuza las técnicas, te habla del abordaje psicológico increíble, pero con que uses esos pequeños tips, por lo menos, van a ver que les va a funcionar. Es que hay que seguir a Marcela Martín del Campo. Les vamos a dejar sus redes sociales abajo para que le escriban, la visiten en sus redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, todo lo que ella tiene, para que, bueno, ella les va a estar subiendo por ahí pues también información para que la contacten y demás. Y bueno, pues recordarles que es nuestra odontopediatra de cabecera y que bueno, vamos a estar con ella abordando de una manera muy tranquila y ligera en estos programas, pues diversos tópicos y temas que son del interés pues para todo el gremio. Vamos haciendo comunidad, comparte si te gusta el video y bueno, vamos haciendo viral los contenidos que al final es compartir conocimiento y compartir experiencias. Marce, te mando sumando. No, hombre, te mando un abrazo hasta las tierras madrileñas, que para ti ya deben ser cerca de las 9:30 de la noche, ¿no? Ya sí, ahora sí ya me está cayendo la oscuridad. Te mando un abrazo yo también. Tómate un vinito tinto con unas tapas españolas, mientras yo acá me voy a los tacos del pastor con una Coca-Cola bien fría. Cuídense mucho todos. Les mando un fuerte abrazo y que sean felices. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, yo también, Marce. un abrazo, gracias a ti, Eli, gracias a todos. Chao, chao. Bye, bye. Adiós. Bye. Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados.